Quiero saber lo que piensa Dios. Lo demás son detalles. Albert Einstein. A todas las personas de la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que desea enviarles. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía. La oscuridad se cernía sobre las profundidades y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando los humanos salieron por vez primera de la órbita de la Tierra, tenían en mente el concepto de Dios. A pesar de los progresos tecnológicos, la noción que les acompañaba tenía siglos de antigüedad. Para todos, no solo para aquellos astronautas en el espacio, era un viaje espiritual. Y Dios llamó al suelo firme tierra. Y Dios vio que era bueno. Cuando aquella noche miré al cielo, me hice las eternas preguntas. ¿Estamos aquí por casualidad? ¿O existe un creador, una fuerza divina? Durante siglos la humanidad ha buscado respuestas. ¿Quién está detrás de la obra de la creación? ¿Acaso existe Dios? Y en el caso de existir, ¿se preocupa por nosotros? Acompañadme en un viaje en el que exploraremos estas preguntas. Este es el viaje del alma hacia el misterio de los misterios, la magia y el milagro de la existencia. Acompañadme en un viaje hacia la mente de Dios. Deepak Chopra, conocer a Dios. Llegué a los Estados Unidos en 1970. Gobernaba Nixon. Ocurrió la masacre de Kent State. Era la guerra de Vietnam. Y los Beatles sacaron su último álbum. El primer sitio al que fui fue Las Vegas. Gané $1.500, lo que, comparado con los $8 que traía de la India, fue como si me hubiera tocado la lotería. Me sentí eufórico. Pero al despertar a la mañana siguiente, había algo que me llenaba de desazón, a pesar de mi fortuna. No me sentía realizado. Vine a Estados Unidos como médico residente para finalizar mi formación clínica. Una de mis primeras tareas fue certificar la defunción de un hombre que había muerto por heridas de bala. Al ver a aquel hombre que había estado vivo unos instantes antes, no pude evitar preguntarme qué le había sucedido a su alma. Millones de personas creen que nos encontraremos con Dios cara a cara después de morir.
Pero en muchas tradiciones espirituales, hasta las orientales, el camino para conocer a Dios se dirige hacia nuestro interior. Esto también es válido para el misticismo cristiano. La Biblia dice: quédate en calma para que sepas que soy Dios. Si Dios existe, Él o ella permite que se produzcan toda clase de tragedias. ¿Por qué? Para algunos la catástrofe solo profundiza su conexión con Dios. Dios se convierte en una fuente infinita de fuerza y consuelo. Sin Dios, las miserias de la vida pueden volverse insoportables. Pero este Dios protector puede ser cruel e implacable. Esta deidad que ama y castiga por igual es como un progenitor, tal y como lo percibíamos cuando éramos niños. Pero si Dios no nos protege del peligro, como harían nuestros padres, ¿por qué vamos a rendirle culto? El miedo, por supuesto, es una respuesta, y todas las religiones han añadido este componente a su ideario. Sin embargo, la tragedia puede hacernos temer que Dios nos haya abandonado y que, por tanto, Dios haya sido abandonado a su vez. Las personas desean un Dios que encaje en sus vidas. Un Dios que satisfaga sus necesidades, disipe sus incertidumbres y haga algo por ellas. Quieren que Dios esté aquí y no en un lugar lejano. Pero, ¿y si Dios ya está entre nosotros y no nos damos cuenta? Dios ha logrado la proeza de ser venerado y de ser invisible al mismo tiempo. Millones de personas siguen rindiéndole culto como antaño. Procuran comportarse bien para complacer a Dios. Se resisten a creer que Dios es un fenómeno interior. Están convencidos de que está en el exterior, fuera del yo, sentado allí arriba, en el cielo. Esta incertidumbre forma parte de vivir en una época de duda, en la que el escepticismo cala más hondo que la fe. Los escépticos rechazan la validez de un Dios invisible. La ausencia de un Dios exterior no excluye la posibilidad de un Dios que lleve a cabo una revolución interior. Digamos que es posible conectar con un Dios interior, incluso profundizar la relación y ser uno con Él. Cuando esto sucede, uno tiene la experiencia de Dios. Esta presencia interior también es la creadora del cosmos. Se le llama misticismo. Un ser humano corriente mira hacia su interior y misteriosamente encuentra lo que convierte el caos en estrellas, galaxias y nuestra propia existencia. Aquí la tecnología no nos sirve de ayuda. Dios no es un conjunto de datos. De hecho, el universo entero es tan solo un indicio de la existencia de Dios. La respuesta más legítima a la pregunta ¿existe Dios? Es ¿quién lo pregunta? El espectador se haya incluido en lo que ve. Si lo que contempla es bello, también lo es Dios. ¿Es esto la nebulosa hélice u otra cosa? ¿Mira mi ojo un ojo que me mira? En vez de ser Dios una fantasía que heredamos de nuestro pasado, los místicos dicen que el universo es una fantasía y solo Dios es real. Cuando uno conoce a Dios, puede superar el miedo a morir, reafirmar la existencia del alma y darle un significado absoluto a su vida. Tras siglos de conocer a Dios por medio de la fe, tal vez estemos preparados para comprender directamente la inteligencia infinita. En nuestro mundo no pasa nada por pensar que a Dios no se le encuentra en ningún lado. Los escépticos pueden preguntarse, ¿por qué debería creer en un Dios que no cree en mí? ¿Dios aún nos escucha? Podemos perdernos en elucubraciones. ¿Solo con la fe encontraremos el camino?
Las diferentes religiones varían en cuanto a la proximidad de Dios y sus sentimientos. Pero la mayoría de tradiciones espirituales aseguran que Dios obra milagros. Él es la fuente del amor. La belleza y la verdad son hijas de Dios. Ello hace de Él un elemento muy presente. Desde los inicios de la religión en Occidente, era obvio que Dios tenía algún tipo de presencia, lo que era conocido en hebreo como Shejinah, la luz. La Shejinah se plasmaba en el halo que rodeaba a los ángeles y en la alegría que irradiaba la cara de un santo o un salvador. Si Dios tiene presencia, puede experimentarse. Esto es un punto clave, porque en los demás aspectos Dios es invisible e inalcanzable. Pero, ¿qué podría hacernos confiar en un ser espiritual benévolo cuando durante miles de años se ha derramado tanta sangre en nombre de la religión? Necesitamos un modelo que se inspire en la religión, pero que no se vea supeditado a ella. El deseo humano de comprender un orden divino del universo comenzó hace mucho tiempo con la mitología. Para entender su mundo, las civilizaciones crearon mitologías para definir el origen de su existencia. Aquellas mitologías describían actos de la creación y los protegían de lo desconocido. Proporcionaban una explicación a lo inexplicable. Las historias mitológicas están inspiradas en los temas arquetípicos del amor, el nacimiento, la muerte, la vida tras la muerte, el destino de los pecadores, los santos y los héroes, y estaban protagonizadas por humanos y por dioses y diosas de las civilizaciones antiguas. Algunas de estas historias espirituales proceden de una civilización muy antigua. Un lugar misterioso rodeado de cuentos de inmortalidad, renacimiento y resurrección. Era el mundo místico del antiguo Egipto. El río Nilo representa el ciclo de la vida, donde el sol amanece sobre los espectaculares templos de la orilla este, que rinden culto al dios del sol Ra. En la orilla oeste, el sol se pone sobre las majestuosas tumbas construidas para el viaje a la otra vida. Aquí descubrí un mundo espiritual de seres legendarios. Una de las tres figuras más importantes de la mitología egipcia es Isis, la diosa que representa la fertilidad y la magia. Su marido Osiris fue asesinado y desmembrado en 14 pedazos que fueron esparcidos por todo Egipto. Los poderosos conjuros de Isis resucitaron a Osiris al reconstruir su cuerpo. Osiris se convirtió en el dios del submundo y el juez de las almas humanas tras la muerte. Un tercer dios es Horus, hijo de Isis y Osiris. A Horus se le representa mediante un dios halcón que gobernaba los cielos. Así, en los inicios de la historia, el enjuiciamiento, la resurrección y la reencarnación penetraron en el pensamiento occidental. En el antiguo Egipto, la vida tras la muerte parecía más real que la terrenal. Prepararse para aquella vida lo era todo. Los faraones estaban convencidos de que el alma que no cree en la muerte nunca muere. Hoy los psicólogos siguen observando esta necesidad de inmortalidad. Afirman que la utilizamos para protegernos del hecho ineludible de que un día moriremos. Todos conocemos las adicciones del dinero, el poder y la lujuria. Son necesidades que satisfacen al ego. ¿Cumple la búsqueda de la inmortalidad la misma función a un nivel más desesperado? La inmortalidad proporciona al ego una dosis eterna de autoestima y amor incondicional, por no hablar de la superación del miedo a la muerte.
Pero si este era el sueño fundamental del ego, no ha funcionado, porque sobre él planea la certeza de que la vida tiene fin. Porque vivir en el mundo material hace innegable el hecho de morir. Pero, ¿y si lo contrario fuera cierto? ¿Y si sentirse inmortales y no vulnerables a la muerte es lo más real que hay en nosotros? ¿Y si, al morir, no es el alma la que abandona el cuerpo, sino el cuerpo el que abandona el alma? Porque en realidad no estamos en el mundo. El mundo está en nosotros, no estamos en el cuerpo. El cuerpo está en nosotros. No estamos en la mente está en nosotros. Todo sucede en el alma, el único componente que es real. En silencio, pasando casi desapercibida, el alma está embarcada en un viaje por el mundo intangible de la eternidad, donde la muerte no existe. El alma es nuestra conexión con la inmortalidad. Según la religión en Egipto, cuando el alma humana abandonaba este mundo, se llevaba consigo todas sus pertenencias al otro mundo. Cuando enterraban a los faraones, lo hacían con sus riquezas y posesiones para que les acompañaran en su viaje a la otra vida. Frente a la gran pirámide de Keops, es casi imposible no notar la presencia de un poder ausente hasta en el rascacielos más alto. Cuando contemplo la gran pirámide, me imagino a personas que aspiran a la inmortalidad física. Me atrevo a afirmar que los maestros sagrados, cualquiera que fuera su religión, trataron de ser bastante específicos. En su sabiduría, el alma representaba algo así como un nexo entre el mundo de los 5 sentidos y un mundo de aspectos intangibles como la eternidad, la infinitud, la omniscencia y la gracia. ¿Cómo encaja la mitología en nuestras vidas? Se dice que nuestras motivaciones inconscientes se originan en el mundo mitológico, que en el fondo somos dioses y diosas en potencia. En el mundo de los negocios, por ejemplo, cuando alguien lleva a cabo una empresa admirable, esto se asemeja al heroico viaje de construir una pirámide para uno mismo, ampliando nuestra imaginación de lo que es posible. En la India, la mitología ilustra cómo Dios se manifiesta en todo lo humano, animal y mineral. Aquí los mortales tienen en cuenta la mitología a diario. Se rinde culto a los dioses y las diosas en las calles de los pueblos y las ciudades. Se les venera en taxis, motos y bicirrickshaws. Se les encuentra en todas partes por una razón sorprendente, porque encarnan distintos estados de la conciencia. Encarnan todos los estados del ser a los que aspiran los indios. Un dios es un yo disfrazado. En la tradición hindú, la búsqueda espiritual comienza por la introspección y acaba al alcanzarse la verdadera iluminación. Hay una plegaria para la iluminación que dice: guíanos de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad y de la muerte a la eternidad. La oración finaliza pronunciando Om Shanti, la tradicional invocación de la paz. Shanti, 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 Om Shanti, Om Shanti, 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 Om.
Mi madre me leía relatos que podían considerarse mitológicos, pero que para mí eran más verosímiles que cualquier cosa que existiera en la realidad. De hecho, aquellos relatos me inspiraron a hacer todo lo que he hecho hasta hoy. Me abstraían de lo mundano a lo mágico, donde todo era posible. ¿Qué son la lealtad y la compasión? Son Hanuman, el dios mono que levanta una montaña y se la lleva a un hombre agonizante para que una hierba pueda curarle. ¿Qué es el amor romántico? La devoción de Rama y Sita, que es más fuerte que la muerte. La mitología me abstraía de lo mundano a lo mágico, haciéndome comprender que ambos se encontraban en mí. Podía volar por el aire. Podía asistir a milagros y curaciones. Podía experimentar la casualidad, la transformación y la magia. Todo lo que me rodeaba apuntaba a elementos mitológicos. Asociaba el parloteo de los monos en los árboles con el dios mono Hanuman, que provee de valor, esperanza, conocimiento e intelecto. Luego estaba Shiva, que representa la destrucción, pero también el potencial de la renovación y la resurrección. Shiva no es un dios de la muerte, más bien forma parte de un eterno ciclo que se encarga de deshacerse de lo viejo para abrir paso a lo nuevo. La India dio un paso que Egipto no llegó a dar, confiriéndole a la muerte un aspecto creativo. El hijo de Shiva es Ganesha, un dios muy popular en toda la India. Ganesha se ocupa de librarnos de los obstáculos. Tiene trompa de elefante, un atributo diferenciador. Tiene unas orejas enormes para recordarnos que debemos escuchar activamente. Tiene una tripa gigante para digerir todos los problemas del mundo. Con una pata en el suelo y otra en el aire, está en el mundo, pero no forma parte de él. En todas las tradiciones hay una diosa madre. Isis en Egipto, por ejemplo, es la diosa madre. En la India el Ganges es conocido como Madre Ganga. Da vida y se ocupa de los muertos, arrastrando los cadáveres con la corriente. De este ciclo vital estaba hecha la materia prima de mi imaginación. Finalmente, los mitos pasaron a formar parte de mi espíritu, mi psique y mi alma, permitiéndome hacer cosas que jamás había soñado. Mientras que las deidades de muchas civilizaciones adoptaban la forma de animales y otras criaturas, los griegos y los romanos veneraban a dioses creados a partir de los cánones de belleza del cuerpo humano. Trataron de explicar sus sentimientos, sus impulsos y su mundo por medio de la mitología. Estos dioses aparecían en cientos de historias de heroísmo, traición y lujuria. Entre ellos se encontraba Afrodita, la diosa del amor y el deseo sexual, Venus para los romanos. Su cometido era hacer el amor e inspirar a los demás a hacerlo. Mercurio, el mensajero de los dioses, Hermes para los griegos, era el dios de los juegos y los negocios. Marte era el dios romano de la guerra, propenso a la ira, la venganza y el afán de violencia. Y Zeus, el dios supremo de los griegos, el que detentaba la moral, recompensaba el bien y castigaba el mal, mientras se permitía a ambos a su capricho. Protagonizaban historias de amor, esperanza y miedo. Durante siglos, la mitología convertía lo sagrado en real, una fuente de poder supremo. Hoy, ¿qué vemos en su lugar? Una sociedad que socava sus mitos para construir una ciudad como Las Vegas. Si uno quiere encontrar un mito aquí,
solo tiene que registrarse en un hotel casino. Para la mayoría, la mitología no responde a la pregunta fundamental: ¿quién es Dios? Lo normal de la vida moderna es dejar a un lado la mitología y creer que todo lo que sucede en la naturaleza es casual, caótico y aleatorio. Los antiguos mitos pueden ser reemplazados por una nueva espiritualidad, en la que la unión con Dios es su mayor atracción. En esta imagen de Dios, la divinidad llega a nosotros a través de nuestros pensamientos y sentimientos. La imagen de Dios, como un patriarca de barba blanca sentado en su trono en el cielo, es muy limitada. Ya no imaginamos a Dios a nuestra semejanza. Lo que imaginamos es la infinitud. Conocer la infinitud es la conciencia de la unión, donde no se nos puede diferenciar de Dios. Es como si pudiéramos ver una película, aparecer en ella y ser la película al mismo tiempo. Si preguntamos ¿quién es Dios y quién eres tú?, solo hay una respuesta: soy yo. En la mitología, los lugares sagrados nos transmiten que somos criaturas maravillosas que deberíamos estar haciendo cosas maravillosas. Lo podemos ver en el Centro Espacial Kennedy, donde hay un cohete de dimensiones abrumadoras. Pero el cohete también es una idea, la idea de que descubriremos nuestros orígenes y nuestra familia cósmica. Estamos empezando a comprender que la ciencia y la religión no son totalmente contrarias, sino diferentes formas de intentar comprender el universo. Una sola bacteria descubierta en el espacio puede hacernos revisar el origen de la vida. La aventura espacial también responde a nuestra necesidad de saber que seguimos siendo sagrados. Tendemos la mano para alcanzar la de Dios. Este juego de luces es un indicio del Big Bang, un fenómeno de gran precisión que, de haber variado el equilibrio entre las fuerzas básicas de la naturaleza, aunque fuera por una millonésima de grado, no existirían las estrellas, ni las galaxias, ni ninguna de las formas exquisitas de la vida. ¿Cómo no podemos reconocer la inteligencia que hubo detrás de esa precisión? La nave Voyager sacó una fotografía de donde procedía al salir del sistema solar en un viaje que quizá dure más que la propia Tierra. Hoy hemos llegado al espacio exterior. Solo falta que alguien pueda escucharnos. Nada hay más fascinante que ver cómo los límites de la ciencia se difuminan en lo espiritual. Pero, ¿puede la ciencia satisfacer los requisitos de objetividad cuando se trata de Dios? Contemplar la creación ya demuestra la existencia de Dios. Para Albert Einstein podemos saber lo que piensa Dios estudiando el universo, no como una entidad, sino como un conjunto de leyes y principios. Einstein transformó el tiempo y el espacio en entidades fluidas, y una vez esto fue así, el tiempo podía ir hacia atrás, congelarse o desaparecer del todo. Si es así como piensa Dios, entonces todos los objetos del universo, estrellas, átomos, vosotros y yo, somos la manifestación de los pensamientos de Dios. Uno solo puede llegar a saber lo que piensa Dios si se convierte en Dios. Algunos científicos creen que estamos más cerca que nunca de la teoría del todo, o TDT, como la llaman los físicos. La TDT explicará el origen del universo y el fin de los tiempos. Para un materialista, es la teoría máxima con que la física podría explicar el misterio de la creación. Pero, ¿hay cabida para Dios en este todo? ¿O echarán al creador de su propia creación? Antes del Big Bang no había nada que pudiéramos percibir, pero ahí residía el potencial de todo. Según los sabios védicos, no se daba ni la existencia ni la no existencia,
puesto que estos términos solo se aplican a entidades que tienen un principio, una parte central y un fin. Los físicos suelen referirse a este estado como una singularidad. El espacio, el tiempo y el universo material entero se reducían a un punto. Este es el punto de la realidad virtual, o el dominio virtual, o el dominio no local, un lugar más allá del tiempo y del espacio, y, por tanto, inimaginable como un lugar. Al principio existía la palabra. Antes de que existieran el tiempo y el espacio, había una débil vibración fuera del cosmos. Y la palabra era Dios. Esta vibración lo contenía todo. Todos los universos, todos los sucesos, todo el tiempo y el espacio. Al principio existía la palabra. Y la palabra era Dios. En el momento del Big Bang, lo que se expandió rápidamente por el universo fue la unidad básica de energía electromagnética, el fotón. Para un físico experimental, un fotón es un quantum de luz. Ahora mismo, a la velocidad de la luz, los fotones se encuentran en el límite del universo en expansión. Cuando queremos conocer a Dios, nos encontramos con el mismo problema que cuando queremos saber qué hay fuera del universo. Sin llegar a atisbar ese otro mundo, podemos observar objetos que nos conduzcan a él, como un agujero negro. Se cree que los agujeros negros son los restos de estrellas que sufrieron un colapso. Su gran concentración de masa genera un campo gravitatorio tal que rompe la continuidad del espacio, dando lugar a una ventana en el límite de la infinitud. Ni la luz puede escapar a esta fuerza gravitatoria. Lo que queda es solo oscuridad. Cuando los fotones de luz y cualquier otra forma de energía son absorbidos por un agujero negro, desaparecen de nuestro universo. Esto significa que van a alguna parte. Por tanto, podrían volver a nosotros por medio de agujeros blancos, una obra de la creación al igual que el Big Bang. Pero no conocemos a Dios hasta ese punto. Hay otras dimensiones que existen fuera del cosmos, pero tampoco tenemos acceso a sus leyes, porque de intentarlo tendríamos que renunciar a las nuestras. Por esta razón, el cuerpo y la mente no sobrevivirían si pasáramos por un agujero negro o viajáramos a mayor velocidad que la luz. Si intentáramos atravesar uno, no podríamos. El tiempo se ralentiza, la masa aumenta y el espacio se curva. Esta frontera es lo que los físicos llaman horizonte de sucesos, una línea que divide la realidad en dos. A este lado, la información y la energía pueden viajar como máximo a la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo. Al otro lado, el espacio, el tiempo, la energía, la información y la materia pasan a ser un ente inseparable. Todo se correlaciona y se conecta instantáneamente con todo lo demás. ¿Qué hay detrás del horizonte de sucesos? Podría ser un nuevo universo habitado por vida inteligente, o podría ser un caos atestado de dimensiones. Es una frontera de incertidumbre. Una línea que divide la realidad entre lo conocido y lo desconocido. Incluso el cerebro humano tiene su propio horizonte de sucesos. Es el límite hasta que los fotones se organizan en forma de pensamientos. Debemos cruzar al otro lado para encontrar a Dios. La física cuántica permite franquear esta frontera, aunque solo por un breve lapso de tiempo. Cuando un acelerador de partículas bombardea dos átomos, haciendo que una partícula subatómica salte de su lugar durante unas millonésimas de segundo,
Se ha cruzado el horizonte de sucesos. La ciencia ha rastreado hacia atrás la evolución hasta llegar a la creación. 8, 7, 6, 5. De todas las pistas que Dios nos dejó, la más importante es la luz. La Shejinah. La primera prueba nuclear fue llamada Trinity. La ciencia había descubierto la luz detrás del poder de la creación y la destrucción. Al dividir el primer átomo, los científicos, para su asombro, asistieron a una experiencia mística. El físico Robert Oppenheimer citó las escrituras hindúes del Bhagavad Gita, en las que Krishna convence al héroe Arjuna a conducir a miles de hombres a la muerte en la batalla. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Atravesar la barrera de la materialidad era irreversible. De hecho, vosotros y yo estamos ahí ahora. Cuando la física adquirió nuevas dimensiones, nosotros también. Las implicaciones son ineludibles. Nos vemos cada vez más cerca del dominio de Dios. Su territorio exclusivo, lleno de potencial infinito para crear universos, ha sido cruzado por nuestras mentes. ¿Dónde encontramos a Dios? Dios se encuentra en la luz. La belleza de Desert Rock es luz diáfana. Un impulso de amor es luz tierna. La transmisión de una neurona en el cerebro es una ráfaga instantánea de luz invisible. Por desiguales que parezcan en esencia, todas las cosas se derivan de la misma materia primigenia. Nuestra visión no puede organizarse si no es en torno a la luz. Las mismas respuestas del cerebro que nos permiten ver un árbol como un árbol en vez de un enjambre espectral de átomos, también nos permiten experimentar a Dios. Afortunadamente, las cosas más sólidas y fiables de la existencia participan del misterio de Dios. Si creéis en una piedra, es que creéis en Dios. El mundo material está lleno de objetos familiares que podemos ver, sentir, tocar, saborear y oler. Cuando estos objetos se reducen al tamaño de los átomos, nuestros sentidos nos fallan. Surge un nuevo nivel de la realidad. Es extraño levantar la mano y pensar que a un nivel más profundo es un conjunto de vibraciones invisibles que tienen lugar en un vacío. A nivel atómico, todos los objetos son en un 99,99% espacio vacío. Los electrones son vibraciones que se originan y se extinguen millones de veces por segundo. Por tanto, el universo entero es un espejismo cuántico que se origina y se extingue millones de veces por segundo. Los flashes cuánticos van tan rápido que no podemos observarlos, por lo que el cerebro utiliza una artimaña y ve objetos sólidos que son continuos en el tiempo y el espacio. El espectáculo de luces cuánticas abarca nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y deseos y los sucesos en los que participamos. En otras palabras, somos creados una y otra vez de forma continuada. El Génesis no tuvo lugar solo una vez. El Génesis se da ahora. El átomo no es como una materia sólida. Más bien es como un sistema solar. Podemos obtener más pistas sobre el enigma de la creación a partir de un aparato corriente, un televisor. Cuando me levanto de la silla y cruzo la habitación, parece que mi cuerpo se desplace. Pero a nivel cuántico no ocurre nada de eso. Una serie de partículas virtuales lanzan destellos que crean la ilusión del movimiento. No hay nada que se mueva de izquierda a derecha en esta pantalla.
Lo único que tiene lugar son los destellos de las partículas de fósforo rojas, verdes y azules en la superficie de un tubo de rayos catódicos. Del mismo modo, una bola de golf lanzada al green no se mueve. También se origina y se extingue a una velocidad increíble en diferentes ubicaciones. La partícula A va al vacío y cuando vuelve, la partícula B, una nueva creación, está una fracción minúscula más cerca de la meta. Pero aquí aún hay más misterio. Cuando la bola desaparece por un nanosegundo para reaparecer un poco más a la izquierda o a la derecha, ¿por qué no se ha desintegrado? Al fin y al cabo, ha estado ausente durante un lapso de tiempo y no hay ninguna razón para que no desaparecieran su forma, tamaño y color. La física cuántica puede hasta calcular las posibilidades de que la bola no caiga en el hoyo. ¿Quién es capaz de retirar el universo y devolverlo en una fracción de segundo? Todo lo que experimentamos como realidad material nace en un dominio invisible más allá del espacio y el tiempo. Es muy difícil asumir que nuestro origen, nuestra procedencia, no es de este mundo. Aquí estoy con todas mis características. Las personas me ven y me oyen, creen en mi existencia, pero mi existencia es casi inexistente. A nivel cuántico no existen sonidos, imágenes, texturas, colores ni nada reconocible. El alma es el punto de unión entre mi yo virtual y mi yo físico. Es la inteligencia organizadora la que me mantiene intacto. Es una hazaña excepcional, ya que los átomos de mi cuerpo son un mero espacio vacío recorrido por ráfagas de energía en millonésimas de segundo. Este es el poder de la creación, una fuerza que juega con nuestra existencia en un abrir y cerrar de ojos, donde el polvo crea estrellas, las estrellas se convierten en mundos y los mundos dan lugar a la materia orgánica del ADN. El ADN está compuesto por glúcidos sencillos y aminoácidos. ¿Qué es lo que llevó a estas moléculas a unirse, a organizarse según unas pautas y a aprender a dividirse? Una respuesta sería que existe un poder invisible constante, del mismo modo que la gravedad es constante, solo que más inteligente. La necesidad de la vida de reproducirse a sí misma es fundamental. Pero la necesidad de las sustancias químicas de reproducirse a sí mismas es inexistente. Así que incluso el nivel más básico comprobamos que actúan ciertas propiedades de la conciencia, el reconocimiento, la memoria, el instinto de conservación y la identidad. Ahora añadamos el componente tiempo. Para dar lugar a un bebé, una sola célula fecundada debe ser un as de la planificación. Los órganos del cuerpo existen de modo germinal en una única hebra del ADN. Pero para formarse correctamente deben hacerlo cuando les llegue su turno. Una célula madre destinada a ser una célula cerebral de algún modo sabe qué va a ser de antemano. Descubre que es no a nivel químico, sino a nivel de la conciencia. El ADN es materia. Para que un niño pierda sus dientes de leche y los sustituya por los definitivos, el ADN debe saber mucho del paso del tiempo. Cuando estábamos en el útero de la madre, ya sabía lo que nos pasaría. Todas las civilizaciones evolucionan continuamente. Hasta la muerte podría estar codificada en las células embrionarias. Una tribu de miembros jóvenes y con hijos sería capaz de luchar y recolectar comida mejor que una lastrada por individuos mayores. ¡Madre mía! ¿A dónde irán a parar estos jóvenes? ¿Fijó el ADN la edad de 70 años como modo razonable de mantener viable la raza humana?
Cuando el ADN dio el gran paso de aprender a reproducirse a sí mismo, también adquirió el dominio del tiempo intrínseco a la propia textura de la vida. Su viaje comenzó en las estrellas, así que tal vez el ADN también esté aguardando a revelarnos nuestro lugar en la eternidad. Todos fluimos con el río del tiempo y a la vez estamos sentados a sus orillas observándolo. El tiempo es un artificio cósmico que evita que todo suceda a la vez. En otras palabras, en este instante, mientras vosotros me observáis y yo sé que existís, el universo entero llega a un punto, como una lente gigante que concentrara la energía solar en un punto. Ha hecho falta toda la creación para llegar hasta este punto y todos los momentos. El tiempo capta nuestra atención y nos arrastra hasta su red. Pero si consideramos que también podríamos ser los tejedores de la red, se abre la posibilidad de que Dios esté tejiendo con nosotros. La planificación del ADN es uno de los secretos de la evolución de la mente humana. La mente interpreta el mundo y lo dota de significado. Si tengo una imagen mental de una puesta de sol, ¿me la ha proporcionado el cerebro? A nivel cuántico, el cerebro, una masa oscura y semifluida de agua y proteínas, moldea fotones virtuales en forma de patrones. No hay una imagen de una puesta de sol en esa oscuridad. Hace falta la mente para interpretar patrones químicos y eléctricos como la realidad. Nuestra búsqueda de Dios es un ejercicio mental. En el interior del cerebro, los impulsos eléctricos se producen en todas partes y se desplazan a medida que surgen nuevos pensamientos. Nuestro cerebro es como una centralita telefónica que recibe 1000 llamadas cada segundo. Producir un pensamiento es más complejo que distinguir un mensaje entre todas las llamadas que se realizan en el mundo. En medio de este torbellino de sustancias químicas y electrones, ¿dónde está la mente? Los neurólogos no la han encontrado, ni siquiera algo tan corriente como un recuerdo. Sabemos que el cerebro tiene algo que ver con los recuerdos, pero ¿dónde están esos recuerdos antes de que los experimentemos en la conciencia? ¿Están almacenados en el cerebro? Suponemos que sí, pero nadie sabe cómo. Nadie duda de que el cerebro consuma energía, pero así como extraemos energía de los átomos de los alimentos para transformarla en pensamientos, esta no se canaliza hacia la memoria. No hace falta alimento para almacenar la imagen de donde estábamos el día de nuestro cumpleaños hace 10 años. Tampoco parece que se necesite energía para activar un recuerdo. Cuando uno recuerda una fiesta de cumpleaños, se desplaza del presente a imágenes del pasado solo por el poder de la intención. Es un teletransporte a nivel mental. En el ojo de la mente veo una escena de mi infancia. Me veo absorbido por ella, por los sonidos, las imágenes y los aromas. Pero para la mente no hay gran diferencia entre experimentar un recuerdo y vivir el suceso. ¿En qué parte del cerebro podemos encontrar la creatividad, el conocimiento, la toma de decisiones, la inspiración, la intuición, la comprensión, la imaginación o el espíritu? El cerebro no puede crear las cualidades que nos hacen más humanos. Recordad que una neurona está compuesta por moléculas que no son sólidas, sino que son patrones de energía invisible con la apariencia de partículas. Si profundizamos aún más, estos patrones desaparecen, la energía se desvanece en forma de vibraciones espectrales hasta desembocar en la nada. ¿Puede almacenarse la memoria en la nada? La respuesta es sí. Y la nada, el vacío entre la materia, es el mejor lugar para tal fin, ya que este mismo vacío es el que crea todos los patrones y el orden en el cosmos. Afortunadamente para nuestros cerebros, son receptores increíblemente sensibles de la información procedente del vacío cuántico. El cerebro proporciona algo más que cordura y un sentido a las cosas, nos proporciona todo un mundo. Presidiendo este mundo que hemos creado, hay un Dios que lo abarca todo.
La mente no se halla delimitada por el tiempo y el espacio. Cada punto del vacío contiene el todo. El espacio sináptico entre dos terminaciones nerviosas en el cerebro encierran el potencial de toda la experiencia. Como dijera un neurólogo visionario, Dios está en la sinapsis. Sin la mente humana, solo habría una sopa cuántica, millones de impresiones sensoriales aleatorias. La genialidad creativa produce obras maestras al abrir la mente a regiones de la conciencia desconocidas en la vida cotidiana. Mozart compuso una sinfonía a los 9 años y su primera ópera a los 12. Un prodigio no sale de la nada. Se forma a partir de una inteligencia invisible que ha acelerado el proceso de aprendizaje más rápido de lo normal. Si quienes somos es un regalo de Dios, en lo que nos convirtamos es nuestro regalo a Dios. La genialidad es una ventana a infinitas posibilidades. Todos partimos del mismo potencial para ser genios. La capacidad creativa de la mente transforma una cacofonía sin ton ni son en una elegante melodía orquestada. Si la mente de Dios es la genialidad llevada al infinito, entonces percibe un orden total en todos los sucesos. El caos es solo una ilusión. Es lo que vemos cuando no vemos más allá de nuestro alrededor. Cuando desaparece la ilusión del tiempo, es posible ver más allá del presente. Algunos hasta experimentan la clarividencia, la capacidad de ver el futuro. El clarividente penetra en una realidad que aún no se ha manifestado. ¿Qué es lo que permite que un bombardeo interno de neuronas coincida con sucesos externos que no han tenido lugar aún? No hay acontecimientos definidos en el tiempo. Lo que existe son opciones infinitas dentro de cada suceso y nosotros determinamos cuáles van a manifestarse. En la visión del clarividente, el futuro tiene dos ubicaciones, aquí y más adelante. Los grandes sabios y profetas viven en esta conciencia expandida donde no existen el pasado, el presente ni el futuro, y todo está conectado. Son como hebras de ADN de toda la raza humana, o el tejido conjuntivo en una red de almas. El antiguo observatorio de Jantar Mantar de la India medía las posiciones del Sol, las estrellas y los planetas. Según la astrología hindú Jyotish, la información codificada en la energía tiene su importancia, puesto que afecta a la existencia humana. Jyotish significa luz, y la luz es la portadora de los sucesos en el tiempo. El futuro se anuncia por medio de la luz. El astrólogo interpreta los fotones que forman patrones exactos que acabarán produciéndose como sucesos en el tiempo. La clarividencia ofrece un atisbo en la mente no limitada por el tiempo. Este es el último prodigio de algo tan básico como el bombardeo de fotones al cerebro. Cualquier momento puede ser un portal hacia infinitas posibilidades. Si todo ocurre por una razón, la clave es averiguar de qué razón se trata. Una pista podría residir en las coincidencias. Alguien decide en el último momento no embarcar en un avión que más tarde se estrella. O uno piensa en un amigo que no ha visto en años y de repente éste llama. A estas coincidencias significativas se las suele denominar sincronicidades. Cuando el tiempo se rige según un destino, parece que detrás de ello haya una mano invisible. Preguntádselo si no a dos desconocidos que se enamoran a primera vista. Yo mismo he experimentado a menudo estas sincronicidades. Un pasajero sentado a mi lado puede ser la voz que necesito oír para solucionar un problema, o la pieza que falta en un rompecabezas que hay que resolver. ¿Está Dios aquí? No hay que ir fuera de uno mismo para encontrar a Dios.
Dios está en todas partes, hasta dentro de uno mismo. Una amiga mía subió a un tren. Se estaba preguntando si debía hacer caso de los consejos de un maestro espiritual cuando de repente un desconocido le dijo: confía en él. Creo que las coincidencias son mensajes de lo no manifiesto, interrupciones repentinas de la vida superficial por un nivel más profundo. En el plano científico, no obstante, sospecho que nunca se producen coincidencias. En la realidad espiritual, todo ocurre porque hay una intención detrás. Todo en el mundo tiene un significado. Estamos tan habituados a aceptar el mundo tal como es que pasamos por alto nuestro papel creativo en él. Cuando descartemos la noción de la coincidencia, los encuentros no ocurrirán por casualidad, sino por nuestras intenciones. No podemos seguirle la pista a todos, ya que se hallan dispersos en el espacio y el tiempo. Podemos decidir sentirnos conectados y ver cómo los sucesos siguen un patrón. Podemos intentar que todo vaya como debería ir y dejarle en los detalles a Dios. La clave es ceder y observar hasta qué punto el mundo es capaz de organizarse solo. A veces Dios recurre a un milagro. A veces Dios hace que cojamos un avión. Todo es posible. Si me preguntaran por qué deberíamos aspirar a conocer a Dios, mi respuesta sería egoísta. Quiero ser un creador. Esta es la promesa fundamental de la espiritualidad, que uno puede ser el autor de su propia existencia, el forjador de su destino personal. Si co-creamos la realidad con Dios, podemos llegar a conocernos, nuestros límites, nuestros dones y nuestro potencial. Podemos hacer realidad nuestros sueños. La mayoría de la gente cree en una de las dos versiones de la realidad. La primera versión es la perspectiva secular. Solo existe el mundo material y nada que no obedezca a las leyes físicas puede ser real. Esta perspectiva secular excluye la posibilidad de los milagros. En este caso, la realidad determina las convicciones. En la segunda versión, la perspectiva espiritual, la creación comienza en la mente antes de que se manifieste en el mundo material. En este caso, las convicciones determinan la realidad. A cada pensamiento, recuerdo o deseo, emprendemos un viaje desde nuestro mundo al de Dios. Esta segunda versión de la realidad permite a Dios interactuar con nosotros. Al fin y al cabo, colaboramos juntos. Una forma de comunicación entre nosotros y Dios es la oración. Para muchos creyentes, la oración es un viaje hacia la conciencia, donde ya no están determinados por los límites del cuerpo. La oración tiene el potencial de alterar sucesos externos, al conectar lo físico con lo metafísico. Para mí, rezar no es místico. Es más bien un experimento espiritual, una forma de asegurarnos de que seguimos siendo sagrados. Si hay dos versiones de la realidad, ¿por qué deberíamos descartar una? A la creación le trae sin cuidado el prisma con que la miremos. La inteligencia infinita no se va a dejar intimidar por algo tan nimio como la incredulidad. La visión secular y la espiritual son una misma. Conectar con Dios y tener un Cadillac rosa no son incompatibles. Dios no deja huellas visibles en el mundo. Pero si uno retira las capas de materialidad y se mira, ¿qué ve?
El hecho de que pueda ser el rey no describe al verdadero yo. Es solo un papel que interpreta en ese momento. Debajo, uno es un intérprete de papeles eterno y atemporal. Si esto es el alma, la pregunta ¿quién soy yo? Adquiere una nueva dimensión. Cuando accedemos al alma, que es lo mismo que llevar a cabo una profunda introspección, somos capaces de escuchar en silencio a los mensajes sutiles de la sabiduría y la orientación. Cuando nuestra mente se une a la de Dios, nos damos cuenta de que Dios está en todas las cosas, de que somos eternos. Desde la perspectiva humana, es un viaje infinito que nos lleva a habitar finalmente el mundo de Dios como el nuestro propio. Pero desde la perspectiva de Dios, nunca se ha llegado a producir la separación. Todas las mentes están unidas a la de Dios desde siempre. De niño me sentí excluido espiritualmente porque nunca iba a conocer a Buda o Krishna y nunca iba a ver a nadie levantarse de entre los muertos. Ahora me doy cuenta de que no es el milagro el que da lugar al creyente, sino el creyente el que da lugar a los milagros. El vacío infinito y la historia de la creación se hallan en todas las células de nuestro cuerpo. El microcosmos replica el macrocosmos, el átomo y el cosmos son uno. Al final, nuestra mente es la mente de Dios y nada más. Los asombrosos sucesos que llamamos milagros nos dan pistas de los entresijos de la inteligencia inefable. Pero también lo hacen los sucesos cotidianos, llegando así a todos. La percibimos cuando un desconocido causa en nosotros una atracción instantánea, cuando miramos a los ojos a un niño y sabemos que nos mira un alma, cuando contemplamos el cielo con una sensación de asombro ante el espacio infinito. Cuando tenemos estas experiencias, interactuamos desde un lugar recóndito. Somos Dios interactuando con Dios. Cuando tengáis un impulso nuevo, un pensamiento alentador, una corazonada que no hayáis seguido con anterioridad, aceptad lo desconocido. Dios habita lo desconocido. Lo desconocido es lo único que se ocupa realmente del destino del alma. Por tanto, habría que venerarlo como se venera lo sagrado. Hacia 1890, el jefe Pie de Cuervo, un indio pies negros, agonizaba. Susurró al oído de un padre misionero: ¿qué es la vida? Es el destello de una luciérnaga en la noche. Es el aliento de un búfalo en invierno. Es la pequeña sombra que recorre la pradera y se pierde en el atardecer. La vida, tal como la conocemos, se apaga demasiado rápido. Con la muerte volvemos a la luz, al origen del que procedemos. Entonces toda la realidad tiene un único origen. Vosotros sois ese origen. Dios es nuestro instinto superior para conocernos. El poeta persa místico Rumi dijo: cuando muera, volaré con los ángeles. Y cuando muera para los ángeles, lo que seré, no podéis imaginároslo. Y de parte de la tripulación del Apolo 8, que Dios os bendiga a todos los que vivís en la maravillosa Tierra.